Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles, estimados alumnos. Nuevamente con ustedes, su docente Olimpia Sebastián Cepeda. Vamos a dar inicio a este tema del módulo de promoción de servicios, que es manejo de estrategias para la atención de conflictos. Vamos a ver algunos conceptos, algunas características, ejemplos y también cómo resolver estas dichas estrategias. Bienvenidos y adelante con la clase. Iniciamos con nuestra definición de Chavenato de manejo de conflictos y nos dice que consiste en la manera de resolver un conflicto, influirá en los resultados constructivos que éste produzca y, por tanto, en los futuros episodios del mismo. Esta definición lo encontramos en la página 533. Vamos con nuestro siguiente autor. Por otro lado, citando al autor Daniel Goleman, que en su libro menciona de la inteligencia emocional, y voy a citar tal cual la definición, que nos dice que es la habilidad de percibir, asimilar y comprender nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Este autor nos menciona claramente que existen cinco características para llegar a una buena inteligencia emocional, y también al mismo tiempo lo empatamos para el manejo de conflictos. La primera es tomar conciencia de nuestras emociones, identificar claramente qué es lo que en ese momento nosotros sentimos, lo que deseamos y lo que queremos. La siguiente es comprender los sentimientos de los demás. Este ejemplo es muy claro para ser empático con la persona que yo en ese momento tengo el conflicto. Debo de ponerme en su lugar para poder llegar a tener gran empatía, para llegar a la comprensión y sobre todo saber qué es lo que en ese momento requiere. La tercera es tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. ¿Por qué, jóvenes? Cuando uno tolera la presión en el trabajo, cuando realmente el jefe inmediato te deja muchas actividades, nosotros tenemos que tolerar esa carga de trabajo y manejarla de la mejor forma. La frustración es como tolerancia a la frustración. Este término para mí es muy importante, pero por otro lado, pues tolerancia a la frustración se maneja siempre en los niños. Por ejemplo, los niños que van al kinder, automáticamente cuando están peleando por otro juguete y empiezan a llorar, entonces ahí se desprende este término de la tolerancia a la frustración. Lo que no se puede obtener, lo que tal vez no me reconozcan a mí al final del día, yo soy empleada, entrego a mi jefe inmediato el trabajo y el jefe inmediato lo entrega a su superior. Y así es la cadena. Igual el reconocimiento nunca se lo va a llevar el empleado, se lo va a llevar posiblemente el jefe inmediato. Entonces, esa tolerancia a la frustración, tal vez de no ser reconocido o no poder ascender a un sueldo, o tal vez no poder escalar en el organigrama, ¿no? Tener un mejor puesto de trabajo. Bueno, siguiente es acentuar y trabajar en equipo. Esta característica es muy importante porque debemos también poder entablar conversación, saber resolver algún conflicto. No todos trabajan de la misma forma, de la misma manera que uno desearía hacerlo. Simplemente también saber y entender otras propuestas de trabajo es también trabajar emocionalmente con nosotros mismos y poder resolver algún conflicto que se genere en ese momento, en esa actividad. Por otro lado, dice que es adoptar una actitud empática y social que brinda mayor posibilidad de desarrollo personal.
¿Por qué la actitud empática? Porque si nosotros prácticamente le brindamos apoyo, comprendemos, toleramos a nuestros compañeros de trabajo, nos va a dar mayor posibilidad de desarrollarnos profesionalmente y sobre todo en diversas áreas. Bueno, muy bien. Aquí entonces, a grosso modo, explica Daniel Goleman estas características importantes y tenemos nosotros que bien percibir y asimilar y comprender nuestros propios sentimientos, sobre todo tener equilibrados para poder trabajar mejor o poder desenvolvernos para bien en nuestra vida. Continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Bien, a grosso modo, este tema de inteligencia emocional es para nosotros poder manejar en un momento determinado, tal vez en el salón de clases, con la familia, en el trabajo. Nosotros podemos controlar nuestras emociones. Se viene un ejemplo prácticamente, ustedes que son jóvenes se encuentran en el salón de clases y hay una persona que tiene en ese momento la materia gris, impulso, ansiedad, está triste, está enojado, está molesto, tiene la ira, y en un momento tan desagradable tanto para el alumno, no puede controlar, tal vez le solicita al docente que guarde silencio, que participe, y el alumno, ya teniendo esa materia gris, responde de una manera no asertiva. Automáticamente queda mal con el profesor y queda mal con algunos de sus compañeros. Entonces, al final del día, cuando baja la adrenalina, automáticamente el alumno desea tal vez hablar con el docente ya después, pero ya las circunstancias pues, ya no son favorables. Muy bien, entonces prácticamente la inteligencia emocional es poder equilibrar y poder responder. Bueno, muy bien. Vamos a ver también otra característica de la inteligencia emocional. Bien, a grosso modo, este tema de inteligencia emocional es para nosotros poder manejar en un momento determinado, tal vez en el salón de clases, con la familia, en el trabajo. Nosotros podemos controlar nuestras emociones. Se viene un ejemplo prácticamente, ustedes que son jóvenes se encuentran en el salón de clases y hay una persona que tiene en ese momento la materia gris, impulso, ansiedad, está triste, está enojado, está molesto, tiene la ira, y en un momento tan desagradable tanto para el alumno, no puede controlar, tal vez le solicita al docente que guarde silencio, que participe, y el alumno, ya teniendo esa materia gris, responde de una manera no asertiva. Automáticamente queda mal con el profesor y queda mal con algunos de sus compañeros. Entonces, al final del día, cuando baja la adrenalina, automáticamente el alumno desea tal vez hablar con el docente ya después, pero ya las circunstancias pues, ya no son favorables. Muy bien, entonces prácticamente la inteligencia emocional es poder equilibrar y poder responder. Bueno, muy bien. Vamos a ver también otra característica de la inteligencia emocional. El siguiente punto, el número 2, es ser muy difícil de insultar. No tomar las cosas personales, conocer un diálogo interno y no hace falta que lo comunique, solamente para comentar algo asertivo. Ejemplo, si ustedes se encuentran en el área laboral o en la escuela y les dice tal vez su jefe o tal vez un compañero de trabajo, un compañero de clases, no sabes, definitivamente no sabes tal tema, no sabes trabajar, automáticamente en ese momento ustedes deben de controlar sus emociones, simplemente valorar y decir, en efecto, yo en este momento estoy identificando esta emoción que es coraje, ¿ok? Siguiente, voy a dar una respuesta asertiva, la realizo. Si yo no voy a dar una respuesta asertiva, automáticamente ustedes nada más valoren que su conocimiento previo y automáticamente hagan caso omiso, ¿ok? Y no es de que simplemente omitamos
o el famoso de es que no dice nada, se deja el compañero y automáticamente lo puedes insultar, ¿no? Simplemente que esta inteligencia emocional es saberla controlar o saber tolerar las situaciones. ¿Ok? Si les dicen también eres una persona maleducada y dentro de tu familia sabes que llevaste buenos principios, buenos valores, no tienes por qué decir mi educación fue excelente. Claro que no. Mientras tú también lo sepas y ustedes valoren y tengan ese equilibrio. El siguiente punto es aprender a decir que no, a ti y a los demás. Ejemplo, a ti, por ejemplo, si alguien está a dieta y le invitan un postre y automáticamente sabes que estás a dieta y lo adquieres, lo comes, prácticamente no tienes voluntad y todo es por no saber decir que no. ¿Ok? Igual en una relación de pareja, si hay una persona que no te trata bien y no lo expresas por simplemente no identificar tus emociones, un miedo o incomodidad y no lo puedes expresar, automáticamente tú no puedes resolver una situación. Al final del día siempre vas a decir que sí a todo. ¿Ok? Por manipulaciones, por chantajes, porque simplemente no hay cariño, pero tú no puedes aprender a decir no, no me gusta, no me siento cómoda, no estoy siendo feliz. Entonces, siempre hay que saber expresar en ese momento a decir un no. También en el trabajo, si hay trabajo y un compañero desea que le ayudes, automáticamente sabes que tú tienes una infinidad de actividades, pero solamente porque es tu amigo y se van a comer juntos, pues ¿cómo le voy a decir a mi amigo que no? Entonces, el saber decir que no a tiempo es muy importante. Muy bien, vamos a nuestro siguiente punto número 4. El 4 es participativo. Este además que escucha y agradece las opiniones del grupo y ya que es uno de los objetivos que persigue con esta manera de trabajar o crear un grupo y alcanzar beneficios grupales. Cuando una persona es participativa, aunque no lo sepa hacer, deben al menos argumentar, deben dar una opinión, ¿ok? Benéfica, asertiva y positiva. Vamos a hablar de un tema muy coloquial. Ejemplo, están dentro del el grupo de la escuela o del trabajo y resulta que hay un evento de puede ser fiesta, una kermés, okay, algo social, y ustedes definitivamente no saben cantar, no saben cantar. Ajá, pero les dice su jefe o un compañero de trabajo, ay, por favor, ahora que cante Pablo, ¿no? Y él resulta que contesta, no, yo no voy a cantar, yo no sé cantar y yo no lo voy a hacer. ¿Ok? Automáticamente se cierra dentro del grupo, a otras personas las incomodan y no se sienten identificados y así automáticamente se va rechazando a la gente, se va haciendo. No es lo mismo dar otra respuesta en decir, no sé cantar, pero lo intentaré y alguien que me apoye, ¿ok? Pero que se levante y que tenga esa seguridad y esa confianza de tomar ese micrófono y hacer lo que más, la canción que más le guste y poder proyectar otra imagen. Entonces, participar siempre, aunque no lo sepamos hacer, eso demuestra seguridad, confianza, amistad y una persona confiable. ¿Ok? Una persona segura de sí misma. Entonces es importante, aunque no sepamos hacer una actividad, pero decir un comentario asertivo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a nuestro quinto punto. El quinto punto es no quieras ser protagonista. Y aquí nos menciona que aprende a alejarte de actividades que no te corresponden o conversaciones que tampoco te pertenecen. No te enganches en problemas que no son tuyos, ¿ok? Por ejemplo, en las redes sociales, en amistades que tienen en común y resulta que se están discutiendo, automáticamente el otro se engancha y empieza a escribir y contestar también.
en una emoción que ni siquiera le compete. Por eso se trata de la inteligencia emocional. Saber qué es lo que sí me compete y qué no debo yo de mezclar más allá una opinión, una conversación. Aquí es el efecto también positivo o negativo, ¿no? El efecto espejo. Cuando se ve, observamos dentro de conversaciones o alguna plática de otras personas que no nos gustan y nos incomodan, ese es el efecto espejo. ¿Ok? Nosotros automáticamente vemos en esa persona lo que nosotros tenemos. Entonces es por ello que a veces hacen muchísima eh, plática o hermanas un juicio, criticas y automáticamente ni siquiera ese problema te pertenece, pero lo haces tuyo. Entonces, en cierta forma también no quieras ser protagonista en ese tema. En otro tema sería cuestión cuando estamos en la escuela o en el trabajo y el jefe o el docente menciona que necesita apoyo para realizar alguna actividad y automáticamente nosotros decimos yo lo realizo, yo lo apoyo, yo le ayudo, ¿ok? A pesar de las actividades que ya tienen encima. Ajá, entonces, ¿por qué? Pues por liderazgo, por narcisismo, por simplemente también estar en primer lugar en todo, o participamos también, siempre levantamos la mano, siempre estamos levantando la mano, aunque no tengamos sustento en esa conversación, en esa participación, una fuente de consulta, lo realizamos simplemente por el simple hecho que queremos ser protagonistas. Entonces, en este sentido, también aprender a identificar qué es lo que no te incumbe, no engancharte en problemas que no te corresponden para empezar a generar polémica. ¿Ok? Vamos ahora a nuestro siguiente también tema, complementando, que son manejo de técnicas de conflicto. ¿Ok? Vamos a ver este video y más adelante vamos a tener otro complemento. Gracias. Conflictos son naturales en las relaciones humanas. Se dan cuando hay dos tesis antagonistas. Ahí es donde surgen los conflictos. ¿Por qué? Porque hay diferencias de opiniones, de ponernos de acuerdo, de solucionar alguna situación. Pero cuando esos conflictos se dan con personas que queremos, personas cercanas, o que tal vez aunque no las queramos, tenemos que tener una relación con ellos, por ejemplo, un jefe, un compañero de trabajo, un socio, o como decía, que lo puedes querer como puede ser una pareja, un familiar, un amigo, hay que tener mucha conciencia para la resolución del conflicto. Y para resolver un conflicto, lo primero que tenemos que saber es cómo actuar ante él. Aquí no vamos a hablar acerca de ya la negociación y la resolución como tal, porque cada conflicto es diferente y cada solución también va a ser muy particular. Pero la actuación, quiere decir la manera como tú respondas paso a paso en este conflicto, va a ser fundamental para su solución. Esto va muy relacionado con el tema de inteligencia emocional. Bueno, ¿cuál es entonces mi actuar o cómo tiene que ser el mismo? Lo primero que te digo es, y primera recomendación, los conflictos se resuelven en frío. Cuando tú estás calientito por las emociones, esas pasiones hacen que actuemos de manera mucho más visceral y menos racional. Por lo tanto, podemos herir, podemos decir cosas que tal vez no son ciertas, podemos exagerar, podemos generalizar con palabras como siempre o nunca, o inclusive podemos terminar relaciones. Es cuando se dan esos cortes entre noviazgos de decir, pues te vas a la fregada y se azotan puertas, o es cuando pues en este momento renuncio y la persona se va de la oficina. Por lo tanto, cuando estés en un conflicto, lo mejor que puedes hacer es, cuando yo era pequeño había un anuncio que se llamaba y te decían cuenta hasta 10, aquí te voy a decir cuenta hasta 1,000,000 si es necesario. Respira y si puedes, aléjate y trata de que pase tiempo suficiente, los famosos consúltalo con la almohada, y al día siguiente es cuando tú vas a estar ya un poco más frío. La segunda recomendación de actuación, los conflictos se resuelven cara a cara. Si tú lo haces a través de mensajitos de WhatsApp, la pelea con el novio, con la novia, con la pareja, con el jefe,
te escudas en cosas en las cuales al no dar la cara puedes ser más agresivo y elevar la situación. Y siguiente punto importantísimo, el paralenguaje. Tonos, volúmenes, ritmos, pausas de tu voz, miradas, gestos, ademanes, todo nuestro lenguaje corporal también habla. Y tal vez tú puedes estar diciendo algo de una manera muy humilde y la otra persona lo toma de una manera muy agresiva o hasta sarcástica, por más emojis que utilices. Por lo tanto, cara a cara, lo primero que hace también es que generalmente bajemos la guardia, los seres humanos, y que estemos en situaciones de mayor humildad cuando ya estamos fríos, porque hay una gran vergüenza al momento de resolucionar los conflictos. Por lo tanto, generalmente los volúmenes de voz son más moderados, son más bajos y tal vez no se despiertan tanto las pasiones. La tercera recomendación sí trae un poco de estrategia de negociación, porque es una recomendación que te doy siempre en la vida, y es ponte en el lugar del otro. En la resolución de conflictos, piensa que ponernos en los zapatos del otro es la forma más fácil de resolver un problema. Si yo estuviera en tu lugar, ¿qué estaría sintiendo de mí? ¿Qué estaría pensando de mí? ¿Qué es lo que yo desearía de ti? Por lo tanto, es mucho más fácil decir, mira, sé cómo te estás sintiendo. Mira, si yo estuviera en tu lugar estaría también muy enojado, pero ahora entiéndeme. Entonces, poniéndonos en el lugar del otro, también podemos empezar a ofrecer soluciones. A ver, si yo estuviera en su lugar, a mí me gustaría que me dijeran esto. La cuarta recomendación es, empieza a hablar de los intereses en común. Más en, tú tuviste la culpa, yo tengo la culpa, mi punto es el bueno y tu punto es el malo. Empiezan a decir, a ver, ¿por qué estamos discutiendo? Y tal vez fue una tontería de dónde vamos a ir a pasar vacaciones. Y uno dijo que a la ciudad y otro quería que a la playa. Y es que siempre hacemos lo que tú quieres y va el conflicto. ¿Por qué mejor no sentarte ya en el momento y dices, lo que queremos los dos son unas buenas vacaciones y pasarla muy bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que tanto tú y como yo podamos disfrutar esta vacación? Con el compañero de trabajo, mira, los dos estamos aquí por lo mismo. Queremos crecer en la organización, queremos tener un buen sueldo, necesitamos estar aquí trabajando y queremos sacar el proyecto bien y en orden. ¿Cómo le vamos a hacer para poder sacar este proyecto en orden? Y ahí ya empiezan los otros procesos de negociación. Y por último, siempre que tengas un conflicto, al final analízalo y vele el lado positivo. A ver, ¿esto cómo me ayuda a ser mejor o cómo me ayuda para tener una sólida relación con esta otra persona? Entonces, cuando ya terminó el conflicto, tú tienes el aprendizaje e inclusive lo puedes hablar. Puedes decir cosas como, y espero que esta situación pues nos ayude a comunicar las cosas bien desde antes. Si te sientes de esa forma, exprésamelo. Yo trataré de expresarme también de una mejor manera cuando pasen estas situaciones. O, mira, ¿qué tal si para la otra no dejamos que lleguen los deadlines o los puntos finales de las entregas? Para la otra que nos quede lección que hay que empezar a trabajar desde 2 semanas antes el proyecto de trabajo. Entonces saca lo positivo de los conflictos y son las recomendaciones que, ligadas a las de inteligencia emocional de este video, después tendrás una buena negociación, que podemos hablar de ese tema en otros videoblogs. Muy bien, vamos ahora a presentar 2 ejemplos interesantes. El primero que vamos a observar es cómo se realiza un ejemplo del método comparativo y el método colaborativo de conflictos. El siguiente ejemplo va a ser del ponente César Piqueras, para que ustedes vean cómo otras definiciones de otro autor de cómo se maneja el conflicto y cuáles son sus pasos. Muy bien. Pues no. Vamos a ver. O sea, en este caso vamos a ver la estrategia de negociación, donde vamos a incorporar los métodos que nosotros ya vimos anteriormente. Se van a presentar 2 perspectivas, la perspectiva distributiva y la perspectiva integradora. Y esto más que todo, esta perspectiva no son más que las actitudes que asumen los sujetos que están implicados en un proceso de negociación. Y a través de estas actitudes ellos le van a dar significado a cada uno de los a todo el proceso como tal y a los resultados que se van sucediendo durante todo el proceso en la solución del conflicto. Ahora bien, hay que indicar lo siguiente, que los negociadores distributivos van a asumir una postura adversaria y competitiva. Ellos van a creer que una de las partes, o sea, la otra parte, puede mejorar solo a expensa de la otra parte. O sea, ellos pueden mejorar, o a la inversa, a expensa, o sea, en la medida que se disminuye la otra parte. Por el contrario, los negociadores integradores van a utilizar técnicas de solución de problemas para encontrar resultados de ganar-ganar. Aquí la idea, desde la perspectiva de los integradores, es
ganar, ganar. Por eso ellos lo que buscan es simplemente expandir el pastel, mientras que los primeros, los distributivos, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, reparten el mismo pastel. ¿Cuál es el mejor método? O sea, ¿cuál método que tenemos que seleccionar frente a un determinado conflicto? Van a subir dos preguntas muy puntuales. Primero, ¿cuál es ese método? Y segundo, ¿cuál se debe elegir en función de la situación que nos encontremos? Bueno, la pertinencia de una estrategia para elegir un método va a depender fundamentalmente de su congruencia con las preferencias personales y con las consideraciones de la situación. O sea, tenemos que analizar lo que prefiere el que está sirviendo de mediador y cuáles son las características que adornan la situación en la cual se encuentra el conflicto. Numerosos factores que influyen en las preferencias de un individuo para manejar los conflictos. Se han estudiado fundamentalmente tres correlaciones. Por un lado está la cultura étnica, por otro lado está el género y por otro lado está la personalidad. En cuanto a la cultura, los investigadores han encontrado que casi todas las culturas prefieren el método del compromiso. Referente al género, aunque esto no es totalmente concluyente, pero se sabe, podríamos decir medianamente, que por lo general los hombres prefieren el método de la coerción al momento de manejar un conflicto, en tanto que las mujeres en muchos estudios se ha encontrado que prefieren el método del compromiso. En cuanto a la personalidad y la correlación que debe existir entre esta y las preferencias personales al momento de manejar un conflicto, se ha encontrado que esto está determinado fundamentalmente por el tipo de personalidad que tienen aquellos individuos que se encuentran como mediador de los conflictos. Para la personalidad y los factores que influyen, como un factor que influye en el manejo del conflicto, se han señalado tres tipos de personalidad que correlacionan con la preferencia de los sujetos al momento de mediar un conflicto. Por un lado está la personalidad protectora altruista, por otro lado está la personalidad asertiva directiva y por último la analítica autónoma. A la personalidad protectora altruista hay que destacar que esta busca la gratificación al promover la autonomía o más bien la armonía con los demás y aumentar así mismo el bienestar de los sujetos que están implicados en el conflicto, y tiene poco interés en recibir una recompensa a cambio de la labor que está haciendo. Cuando los individuos protectores altruistas enfrentan un conflicto, tienden a presionar para conseguir armonía, siendo complacientes con los demás sujetos que están implicados en el conflicto. Por lo que una de las cosas que va a caracterizar a los mediadores que poseen esta personalidad es la confianza que tienen, el optimismo y el idealismo en cuanto a la lealtad de los individuos que están implicando en cualquier situación problemática o conflictiva. Por otro lado tenemos la personalidad asertiva directiva como parte de los factores personales que influyen en el manejo de conflictos. Bueno, esto, diferente a la personalidad anterior, al tipo de personalidad anterior, buscan gratificación mediante la autoafirmación, dirigiendo las actividades de los demás con claro sentido de hacerse más bien ganado o más bien ganancioso de la recompensa. Esto buscan la recompensa de manera continua y sistemática. Asimismo, no es de sorprenderse entonces que la personalidad asertiva directiva tienda a desafiar a la oposición por medio del método de coerción para el manejo del conflicto. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos están buscando siempre la autoconfirmación y sobre todo ser recompensado. Entonces es bastante notorio que estos sujetos con esta personalidad van a tener mucha confianza en sí mismos, y serán capaces de emprender, y sobre todo son peligrosos porque son bastante persuasivos al momento de manejar conflictos. O sea que de alguna manera ellos manejan el conflicto, podemos decir, de manera agresiva, por así decir. En este último estilo o tipo de personalidad debemos señalar que, a diferencia de la primera, por ejemplo la protectora altruista, que buscaba fundamentalmente la armonía, la segunda, asertiva directiva, que buscaba básicamente la autoafirmación, esta por el contrario busca lograr la autosuficiencia de los sujetos que están inmersos en el conflicto, o sea, la confianza en sí mismo y los ordenamientos lógicos. De igual manera, al inicio
los sujetos en conflicto van a tratar, o los mediadores van a tratar de resolver el problema de manera racional. Sin embargo, si el conflicto se vuelve un poco intenso, simplemente estos se van a retirar, algo que no debería ser. Debemos señalar en este punto, en este último punto, y algo muy importante, que ningún tipo de método ningún tipo de método es mejor que otro método para manejar los tipos de conflictos. Y segundo, que los directivos, o sea, las personas que dirigen, que están al frente de grupos, ¿verdad? Van a enfrentar mejor los conflictos, si se sienten bastante cómodos utilizando diversos métodos, o el método que les gusta, o el método que se ajuste a su personalidad. La personalidad o los tipos de personalidad son importantes al momento de usted elegir un método para enfrentar, o para usted manejar, o para usted mediar en un conflicto, pero igualmente es importante la situación en la cual se encuentra sumergido el conflicto, la situación, la problemática en particular. Por lo tanto, ambos son importantes, y es aquí que debemos equilibrar uno y otro. De aquí en adelante vamos a ver cómo determinados elementos o criterios situacionales se vinculan con la elección en particular de un método para manejar un conflicto o una problemática. Donde estén implicados valores o políticas de la organización, y cuando usted se siente de manera obligado o empujado a tener o a defender o a mantener alguna postura que usted considere evidentemente correcta, y cuando esto a su vez implica la relación entre sumisión, poder, o sea, entre superior y un subalterno, pero que a su vez esto no es tan importante, ¿verdad? Mantener una estrecha relación de apoyo, y cuando existe la sensación de urgencia, entonces el mejor método sería el método de la coerción. Y creo que el último punto tal vez sea el más importante o el más relevante para elegir este método, o sea, la sensación de urgencia. O sea, cuando hay que dar una respuesta rápida, y usted dirige, bueno, entonces usted usa el método de coerción. Recuerde que aquí los sujetos no van a participar de la resolución del conflicto, simplemente usted va a decir a cada grupo, a cada sujeto qué es lo que tiene que hacer, y está resuelto. Yo creo que mucho más que lo otro, mucho más que la relación poder-sumisión, mucho más que el apoyo, mucho más que eso, es si se hay que dar una solución rápida, este sería un método bastante adecuado. La elección del método de complacencia se marca en un escenario donde la importancia de mantener una buena relación de trabajo va a superar todas las demás consideraciones, o sea, los asuntos, por ejemplo, de manera particular, y otros aspectos que estén implicados, puesto que la naturaleza de los asuntos y la cantidad de tiempo disponible desempeñan un papel secundario al determinar la relación o la elección, mejor dicho, de esta estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hay que dar una respuesta de manera rápida, y donde lo importante no es el problema como tal, donde lo importante aquí es mantener la relación de trabajo, o sea, donde las personas no tienen, por decir, una intimidad, o sea, no hay una intimidad, sino lo importante es que se mantenga la relación de trabajo y más nada. Entonces, por lo tanto, vamos a complacernos para procurar ganar, pero recuerde que no necesariamente en este método, una cosa que lo caracteriza no es que se gane todo el tiempo, ¿no? Así que muchas veces se pierde, y por lo general podríamos decir que es un método ganar-perder en el método de la complacencia, donde los asuntos son complejos y de bastante importancia, no una importancia moderada, ¿no? Yo diría de bastante importancia para los sujetos que están implicando, y no hay soluciones sencillas, y a su vez los sujetos implicados en un conflicto tienen un fuerte interés o un deseo bastante importante en diferentes factores de la problemática que se encuentra en conflicto, y sobre todo que se cuenta con el tiempo necesario para manejar el conflicto, o sea, para ir a la mesa de negociación. Entonces el mejor de los métodos sería el compromiso. Fíjense que en los métodos anteriores, la complacencia y la coerción, de lo que no se gozaba era de tiempo, pero aquí se tiene que tener tiempo, porque el compromiso implica que las partes deben sentarse en una mesa de negociación para poder resolver la situación en la cual se encuentran. La elección del método de la colaboración se da en el siguiente escenario, o sea, cuando los asuntos son cruciales para las partes que se encuentran en el problema o el conflicto, o sea, tienen una importancia
trascendental para ellos, puesto que esto va a implicar mantener una buena relación entre sí. Y cuando a su vez no existen restricciones de tiempo. Miren, esto es importante, el tiempo. Al igual que en el método anterior, el tiempo para enfrentar un conflicto es importante para usar tanto el método de compromiso y el método de la colaboración, porque no se resuelve por sí solo. Aunque algunos autores dicen que este método también es bueno para resolver conflictos entre iguales. Más que todo, este método es bueno cuando las partes están en condiciones de igualdad. Cuando las partes están en condiciones de igualdad, es mucho mejor utilizar el método de colaboración conjuntamente con la situación que hemos descrito. El método de evasión. Es importante tener en cuenta que este se hace cuando no corre riesgo en el asunto y no hay una razón interpersonal implicada en esto. O sea, cuando la raíz del problema o la situación no implica la persona. Podríamos utilizarlo, pero no importa que las partes del conflicto sean un superior a un subalterno o dos subalternos o a la inversa, no importa. El método, lo importante es que la tarea no se vea afectado y que la raíz del problema en particular no sea la persona, porque entonces el método es bastante malo. Claro está que este método, al igual que la coerción, es un método que debe utilizarse de manera transitoria, o sea, porque hay restricción de tiempo aquí, entonces tenemos que resolver rápido, lo usamos. Por un momento se calman las aguas, podríamos decir, pero eso se hace porque estamos buscando un método como el compromiso, como la colaboración, para resolver definitivamente la problemática en la cual se encuentran sumergidos las partes o los individuos. Los mejores team players, los mejores trabajadores de equipo son aquellas personas que se atreven a gestionar los conflictos. Para ello serán muy asertivos, seguirán los pasos de la asertividad para conseguir gestionar cualquier conflicto, pero sobre todo se atreverán a hacerlo. Ocurre que muchas personas cuando trabajan en equipo ven aparecer el conflicto y en ocasiones lo esconden debajo de la alfombra, no quieren afrontarlo y piensan que mañana ese pequeño conflicto habrá desaparecido. Pero con los conflictos nunca ocurre eso. Los conflictos son como un pequeño globo en el que soplamos y lo vamos hinchando poco a poco, en el que entra aire pero nunca sale. Si hay un pequeño conflicto, inflamos un poquito el globo y el globo se queda con ese aire. Pasado mañana, otro pequeño conflicto, lo inflamos un poquito más y ahí se queda ese aire. Poco a poco el globo cada vez se infla mucho más hasta que llega un momento que todo el aire que hay dentro del globo hace que el globo explote. En realidad, en los equipos nos pasa exactamente lo mismo. Vamos poco a poco añadiéndole temperatura al asunto, vamos añadiéndole aire y al final el conflicto explota en nuestras narices. El problema es que cuando el conflicto explota, realmente las consecuencias son muy dañinas para todos los miembros del equipo y además suelen llegar de una u otra forma a nuestros clientes. Si eres parte de un equipo, si eres un miembro de uno o varios equipos, tendrías que estar consciente y tendrías que estar vigilante de qué conflictos pueden estar ocurriendo. Es fundamental que tengas los oídos bien abiertos y que puedas, nada más ver un conflicto, poner algunas vías para solucionarlo. Es ideal que los miembros de un equipo se autorregulen y se automantengan para gestionar los conflictos que aparezcan. Es incómodo, lo sé, es bastante incómodo cuando vemos un conflicto que puede estar ahí, decirle a la persona, oye, me gustaría poder hablar contigo, sería importante que habláramos de esto, pero si no lo hacemos, recuerda la teoría del globo. El globo poco a poco se irá hinchando hasta que ya sea insostenible y el globo nos explote frente a los ojos. Hay algunas claves que te voy a dar para que puedas gestionar mejor un conflicto. Cuando trabajamos en equipo tenemos que hablar sobre todo de que el problema o el conflicto no es un problema particular de una persona, sino que es un problema real de todos. Por lo tanto, hablaremos en plural. Nos ha pasado esto, nos está ocurriendo esto otro, estamos dejando de lado este tipo de cosas. Por lo tanto, hablaremos en plural, no tanto en particular ni señalizando a ninguna persona. Además, lo que tenemos que hacer sobre todo cuando gestionamos un conflicto es hablar de cómo esto nos afecta o disminuye nuestra capacidad como equipo e incluso cómo también esto intoxica las relaciones que tenemos entre nosotros. Tenemos que hablar sobre todo en positivo, hablando de futuro, de cómo queremos estar y de cómo quizás algunos comportamientos o algunas cosas convendría hablarlas, porque si no esto nos va a hacer
algo de daño. Lo que yo me he dado cuenta después de muchos años de práctica con equipos es que en el momento que una persona, un integrante del equipo, se atreve a gestionar un pequeño conflicto dentro del equipo, las cosas mejoran, porque se convierte en una persona como mucho más íntegra, mucho más auténtica, y eso también invita a los demás miembros del equipo a mostrar integridad y a mostrar autenticidad. Si yo gestiono un conflicto que veo en este equipo o me atrevo a hablar de él, eso también hace que tú también te atrevas a hablar de otros conflictos y que entre todos nos podamos automantener y ser cada vez un equipo que tiene un mejor clima entre los integrantes del equipo y una comunicación más saludable. De ahí la importancia de la siguiente técnica. Cuando vemos el conflicto, lo interesante es que una persona que trabaja en un equipo se ponga a trabajar para solucionarlo. Es decir, si puede ser y si realmente la ocasión merece la pena, es que lo identifique y que proponga una conversación para hablar de ello. Esto no es nada fácil, sé que cuesta bastante porque supone de alguna manera un poco de valentía y coraje por nuestra parte, pero va a mejorar muchísimo la salud del equipo. En el momento en el que un equipo tiene un pequeño conflicto, es decir, el globo se ha hinchado un poquito y ese conflicto lo soluciona, el globo está preparado para hincharse otra vez más, pero no hay peligro. Como hemos dicho anteriormente, el problema es cuando el globo se hincha mucho y finalmente explota. Por lo tanto, si vemos un pequeño conflicto, planteamos una conversación y lo resolvemos en equipo. Al resolverlo, lo ideal es que hablemos en plural, de que como equipo podemos mejorar esto, podemos mejorar aquello, de que este tipo de comportamientos quizás no sean muy positivos, para que las personas vean que no estamos particularizando, sino que estamos hablando en plural de todos nosotros. Además, seremos lo más constructivos posibles en la comunicación, teniendo una comunicación lo más saludable, lo más fácil y nutritiva posible para que el equipo salga de allí en positivo, habiendo solucionado ese pequeño conflicto y, por tanto, deshinchado el globo. Pues muy bien, jóvenes, estos dos temas fusionados tan importantes que fueron manejo de técnicas de conflicto y también manejo de emociones, de inteligencia emocional, que es muy importante, ya mezclados, aunados, les va a llevar al éxito, también a posicionarse como buenas personas, coherentes, analíticas, prácticas y sobre todo poder desenvolverse en cualquier ámbito que ustedes se encuentren, no solamente en la escuela, no solamente en el trabajo, sino en la vida diaria. Nos vemos en Team, chicos, con algunas dudas, avances y espero que les vaya muy muy bien en su resultado de aprendizaje. Nos faltan pocos temas para que ustedes concluyan y aún así realicen tanto su mapa mental, que en este caso son todos los temas, y también su video y su carta de atención al cliente por su evento que tuvieron. Muchas gracias, jóvenes, y un placer. A sus órdenes.